aclarar la situación que ha sido denunciada por un sector del magisterio que coloca en aprieto al Departamento de Educación y a sus estilos de procurar, entre comillas, disciplinar a los maestros contra los cuales se hacen algún tipo de señalamiento. Pues sepa usted, querida audiencia, que dentro de la agencia hay un reglamento de medidas correctivas y acciones disciplinarias de educación que incluye unas medidas cautelares que se activan generalmente cuando se pone en marcha una investigación administrativa contra algún maestro o maestra dentro de la agencia. Entre esas medidas cautelares, el supervisor puede actuar contra un subalterno de diversas formas. Puede obtener la custodia de documentos, puede aislar o trasladar temporariamente al empleado de su área de trabajo, puede llamar a la policía y puede notificar a la división legal cuando sea necesario y dependiendo de la materia en controversia. Pues ayer hubo una manifestación y los maestros están diciendo que esas medidas cautelares que están recogidas en ese reglamento deben ser eliminadas porque se están utilizando para oprimir y perseguir arbitraria y caprichosamente a empleados y maestros del departamento sin que haya fundamento alguno. Y puede pasar, y en ocasiones ocurre que pasan muchísimos años y sobre pretexto de que estás bajo una medida cautelar te dejaron marginado y fuera de la ejecución de tu trabajo. Pues esa es parte de la controversia. El Departamento de Educación ha rechazado categóricamente esas denuncias y dicen que ellos de ninguna forma utilizan las medidas provisionales para oprimir o aislar a los empleados arbitrariamente. Pero vamos a hablar con los que saben, porque yo tengo en línea telefónica a un maestro de historia de la Escuela Libre de Música que estuvo y conoce el alcance de esta discusión pública. Me refiero al maestro profesor Gerardo Ferrao. Le doy la bienvenida a esta conversación de país en este tema. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la oportunidad. Mire, venga acá. Esa gestión, esa manifestación que se llevó a cabo ayer, ¿quién la organizó? Nosotros, los maestros cautelares. ¿Los maestros cautelares, ustedes están dentro de la federación o son otro organismo? Maestros y maestras cautelares. Okay. Estamos en diferentes organizaciones. Ok, y maestros y maestras cautelares, ¿qué significa eso? Que fuimos enviados, removidos de la escuela a la famosa medida cautelar. Ese es el idioma que ellos utilizan. Y usted ahora mismo, ¿sería correcto decirle a mi audiencia que los maestros y maestras que están bajo medidas cautelares están como en una probatoria? Para nosotros estamos presos. ¿De verdad? Es una cárcel disfrazada para maestros. Esa es la forma. Explíqueme por qué usted dice eso. ¿A qué usted se refiere? Descríbame por qué usted se siente de esa manera. Primero porque nunca se ven los casos se tardan 4 años, se tardan 5. He conocido maestros cautelares de 12 años. Wow. Sin siquiera celebrarle una vista. He conocido historias increíbles, unos testimonios con una cantidad de evidencia, y los maestros tienen la esperanza con toda esa evidencia que en algún momento van a poder probar su caso porque tienen todas las pruebas. Yo he leído muchas pruebas, muchas evidencias fuertísimas, pero nunca se celebra la vista. Es como te callas, métete ahí en esa celda en la que somos nosotros discriminados, porque la gente de allí desconoce cada uno de los casos y nos miran como si fuéramos presidiarios y nos tratan así como de lejos, nos comentan, murmullan. Óyeme, Gerardo, pero para mí como jurista, como abogada postulante que veo todos los días casos en todos los foros, lo que tú me estás describiendo es una cosa inaudita y es una cosa que atenta contra el debido proceso de ley al cual tiene derecho cualquier persona
contra la que se levanta un señalamiento y se activa una investigación de la naturaleza que sea, porque puede ser desde criminal hasta administrativa o disciplinaria. Y usted me está diciendo a mí que usted conoce casos que han pasado 4 y 5 años donde un maestro o una maestra es removida de su plaza sin que se le dé la oportunidad o su día en corte para defenderse. Sí, señora. Ahora mismo yo fui removido de un señalamiento que a mí me hizo un estudiante 3 años atrás. ¿Qué señalamiento le hicieron, si lo puede compartir conmigo? Cómo no. A mí, bueno, lo que yo no he podido ver las declaraciones juradas porque ellos no te la dejan ver hasta aparentemente 5 días antes de la vista, que esa vista puede ser después de 5 años. Yo lo que tengo es un escrito, a mí me llegó pues de lo que someramente, ¿verdad? Sencillamente de lo que yo estoy siendo señalado por mirar de una manera extraña, de una manera sospechosa, por poner película. Ellas dicen, la madre de una joven estudiante que ya se graduó, porque yo no le doy clase a esa alumna, hace 3 años no le daba clase. Yo le di clase en noveno, que en noveno los historiadores damos historias del mundo antiguo. Entonces puse una película y pues la joven estudiante y la madre son extremadamente religiosas y parece que no les cayó bien. Y entonces la principal, que ya tiene una persecución conmigo, yo poseo un chat de una maestra que era la ayudante de la directora. Ella me pasó un chat a mí que sale la directora planificando prácticamente lo que me tenía para mí. Y era botarme de la escuela, sacarme de la escuela, porque tiene algo personal conmigo, porque yo defendía a un maestro que hace unos años atrás ella sacó a medida cautelar. Pero ven acá, Gerardo, si te estoy siguiendo, tú eres maestro de historia ¿eso es escuela superior o intermedia? Intermedia y superior. Yo soy músico, yo soy cantante, escribo canciones. Toda mi vida me conoce mucha gente en el folclore y ahora en la salsa. Y a mí me eligieron esa escuela por mis conocimientos en la música, pero porque les conviene que los académicos conozcan la música. Pero a lo que voy es lo siguiente, si te estoy siguiendo, porque quiero estar bien clara, para que la gente no se nos pierda en esta historia. Tú como maestro, pues tú das historia y como parte de impartir la clase utilizas mecanismos audiovisuales y ahí tú transmitiste una película que supongo yo que tendrá que ver con algún momento del medievo. De la historia es 300, espartano, que lo ponen en guapa cada rato. No me digas. De los griegos, y los romanos. No es de los romanos, es la defensa de Grecia y donde se definió la democracia, porque Jerjes no... Y tú estás llevando a los estudiantes a través de un recurso visual. Es que Mayra. Esa época, y en esas imágenes, como secuela de lo que ellos vieron, a mamá le molestó que alguna imagen la ofendió. Sí. ¿Estoy entendiéndote bien? Bueno, sí, mamá no está en el salón. La que está en el salón es la estudiante, que parece... La nena fue donde mamá y mamá pidió ver la película. Pero mamá, no sé si mamá vio la película o mamá fue donde o es amiga de la principal. Ok. Entonces, el punto es que a alguien no le gustó lo que tú proyectaste en tu salón de clase. Sí, a esa única estudiante. Fíjate que la película tiene unos episodios violentos, porque toda la historia de las guerras y los conflictos eran violentos. Pero no es de violencia que a mí se me señala. Es de que si acaso apareció un seno o apareció un semidesnudo de la esposa de Leónidas, el rey Leónidas, que tuvieron una intimidad antes de irse a morir a la guerra. Y entonces eso para fines de las personas que te están radicando querella, eso fue algo inapropiado. Sí, como si la desnudez fuera pornografía. La desnudez no es pornografía, la pornografía es pornografía. La desnudez es la desnudez y nada más.
Y entonces tu superior te removió, te aplicó el reglamento, la medida cautelar. Es que el reglamento, la medida cautelar va hacia una dirección y la medida disciplinaria es la otra, porque la medida disciplinaria tiene un proceso y no se sigue. Primero es una reunión con la directora donde ella se reúne contigo y te dice, mira, me dijeron esto, ¿qué está pasando? ¿Me puedes explicar? Es una amonestación verbal, después una amonestación escrita. Eso nada de eso ocurrió. A ti te privaron de tener la oportunidad de enfrentar las imputaciones en tu contra y poder explicarte y dar tu versión. ¿Eso no ha ocurrido en tu caso? No ha ocurrido. Y no hay evidencia de eso porque no ocurrió. ¿Y ha pasado 3 años sin que eso haya ocurrido? No. A mí me castigaron 3 años después. ¿Pero cómo es posible? ¿Y cuál fue el castigo que te dieron, si se puede saber? Bueno, la medida cautelar, la cárcel cautelar del departamento. Pero espérate, pero ¿cuál es concretamente qué eso implica? ¿Que te sacaron del salón? Ok, yo le explico. Llega un emplazador a la escuela, te emplaza o le entrega el emplazamiento a la directora se reúne contigo, te dice, no sé qué para allá, como me digo a mí, no sé qué pasó, te mandaron a buscar, te tienes que ir. Y entonces te llega el emplazamiento no nos da una especificación clara, ¿verdad? Y si tiene unos señalamientos y tienes que recoger las cosas de tu salón y removerte en estos mismos momentos y reportarte al departamento. Desde ahí te reúnes con el director regional, Jorge Santiago, que es el director regional de este momento, y él te dice, mira, te vas a ubicar en este piso, en este salón, ahí te vas a quedar, vas a ponchar en este horario a este horario. Y se acabó. Y ahí te empieza a trabajar como si estuvieras allí. Te anularon. Estás allí mirando para el techo, sin hacer nada. Mirando para el techo y recibiendo miradas extrañas los otros días, los empleados de él, de transportación, nos contaron que él tuvo una reunión con sus empleados. Y entre las cosas que dijo que ya él tenía el caso resuelto de nosotros los cautelares, que nos iba a mover de allí porque nosotros éramos un estorbo visual. ¿Quién dijo eso? El director regional, Jorge Santiago. Que nosotros éramos un estorbo visual y que todo el mundo que llega al departamento nos ve y eso es un estorbo visual. Inclusive, ¿y qué dice el secretario de Educación con todo este bollete? Una retórica. Que estamos trabajando en eso, estamos haciendo eso. Sí, yo reconozco una retórica. Y con la retórica nos han llevado a este país donde estamos. Óyeme, Gerardo, te pregunto, ¿quién es Ubaldo Figueroa? ¿Tú lo conoces? Sí, claro que sí. Ubaldo Figueroa fue compañero mío cuando yo di clase en la Gabriela Mistral. Ya 28 años en el magisterio, siendo un albino y teniendo los problemas que tiene de salud, ¿verdad? Y es un ciego oficial. Sin embargo, él daba clase al lado de donde yo daba el salón mío, y una vez estuvo interesante la clase de él y yo le pedí a ver si podía observar una obra de teatro que él estaba montando, y es verdaderamente un genio. Y cómo tiene ese control de grupo y conoce mucho el teatro. Entonces él lo discriminaron por ser albino. Wow. ¿Y él también está con medidas cautelares? Él está hace 3 años. Yo soy uno de los más nuevos en medidas cautelares. Porque él le hizo unas expresiones al vocero, donde él dice que las medidas son aplicadas sin que haya prueba contundente sobre los señalamientos. Sí. Y pueden pasar años antes de que sean atendidas. Y entonces la reacción del Departamento de Educación es que eso es mentira, que eso no es cierto, que ellos serían incapaces y que una medida provisional... No, los mentirosos son ellos. Yo te lo estoy diciendo porque yo lo estoy viviendo. Pero fíjate, mira qué cosa más interesante. De lo que recoge Yaritza Rivera del periódico El Vocero, en la página 12 hoy, dice que algunos casos que han atendido a la agencia son de funcionarios que han puesto en riesgo la salud física y emocional de estudiantes con conductas bochornosas como actos lascivos, depravación y actos de total inmoralidad que no son tolerados bajo ningún concepto en el departamento. Bueno, eso se supone, Mayra, que sea estrictamente así. Que si yo hago un acto violento y agredo a un estudiante, hago algo verdaderamente grave,
más allá de duda, se tome acción de inmediato. Pero eso llevan tiempo haciéndolo o aprovechándose de eso y haciéndolo de otra manera y nadie se entera. Entonces se presta para nosotros tener un régimen del terror en la escuela, porque le han dado ese poder a los directores y a las directoras, y ellas utilizan eso porque, mira, yo quiero poner a mi amiga, esta vieja ya está, se discrimina por vejez, por edad, se discrimina por albinismo, porque tienes barro en la cara, porque eres dominicano, porque eres obeso, obesa, porque tienes una filosofía política distinta, porque no eres religioso o porque no perteneces a la congregación religiosa de fulana y fulana. Lo que estás diciendo es bien serio. Y si esas son las prácticas administrativas que están bajo la atención del actual secretario de Educación, más vale que le den la seriedad que amerita. Porque fíjate que esto se puede constatar. No son serios. Puede construir los trámites procesales de cada una de las personas que están siendo afectadas por estas prácticas. Y eso es parte de lo que se estaba ventilando en la manifestación de ayer, ¿correcto? Sí, no hay seriedad, no hay seriedad. Desde que yo comencé a cantar y a hacer público esto en las redes sociales y empecé a denunciar, a presentar evidencia en mis redes, entonces empezaron rápido a llegarle cartas a todos los cautelares de la región de San Juan, en las cartas de la división legal, diciéndole que mire, la división legal hizo una revisión de su caso, no encontramos ¿verdad? Evidencia que sostiene, ¿verdad?, que se pueda comenzar un caso en su contra, y de esta manera nosotros procederemos a archivar su caso. Chócala, no pasa nada, se le va a asignar una escuela para que usted se vaya y sea feliz. O sea, sea feliz después de 4 o 5 años que toda la comunidad escolar me hizo prejuicio, hizo un juicio antes del juicio. Y se hicieron daño. Allí está Tony Charlemán, uno de los grandes baloncelistas de la historia de la superior, que llevaba 4 años y que por ser discriminado, por ser del barrio de La Perla, de la comunidad de La Perla, una principal lo sacó por un informe, no tenía ni querellas de estudiantes ni querellas de padres, simplemente por un informe que hizo la principal, de algo que se inventó. Y entonces cuando los estudiantes ven a Tony en San Juan, en el viejo San Juan, y vienen a abrazarlo, los padres se lo impiden por el daño que le han hecho. Una persona que a veces no duerme. En la dignidad de esa persona, la que está en juego, ¿entiendes? O sea, yo creo que esto que usted está compartiendo con mi audiencia es realmente aterrador. Y esa es la conducta y la manera en que se manejan los señalamientos contra maestros en un proceso tan viciado como el que usted describe, pues entonces ustedes están expuestos a que cualquier padre levante falsos testimonios y destruirle la vida a cualquier inocente. Padre y principales. Es interesante algo que yo he notado en este proceso, que he encontrado en medida cautelar un montón de gente súper talentosísima y gente que hicieron gloria al país, como Manuel García, que fue un compañero de La Libre, director de bandas, que estudió en La Libre toda su vida, que tiene una profesión, que estudió en Columbia University, hizo una maestría con especialidad en bandas escolares. Llegue una directora y lo remueva a medida cautelar. Una directora que no es músico, que no conoce la especialidad, que hace unos disparates tremendos. Lo saca para medida cautelar a un profesional como ese que le ha traído a la escuela una cantidad brutal de premios importantísimos a la escuela a nivel de todos los Estados Unidos. Ganó en 2 ocasiones, en 2 años diferentes, ganó la competencia de Boston, que es una competencia que se hace de todas las escuelas de música alrededor de los Estados Unidos. Llegan y se quedan en hoteles y compiten, y se llevaron el primer premio. Y esta señora saca a una persona porque ella cambió la organización escolar cuando llegó, y la mitad de la banda de él, la mitad, Mayra, la mitad de la banda se levantaba a irse del salón a mitad de clase porque le comenzaba otra clase. Ay, mi madre. Usted sabe que se vaya a la mitad de la banda y él dice, ¿por qué ustedes se están parando? ¿Para dónde van? Si la clase está a mitad. No, porque nos empieza otra clase ahora. Pero eso está mal. Pues claro que está mal. Pues ella no lo quiso aceptar, entonces por él no querer firmar esa organización escolar, él le dijo que él iba a tratar de hacer las clases como pudiera,
pero que no estaba de acuerdo con eso y no iba a firmar eso, pues se aprovechó de una situación y orientó a las madres para que lo llevaran a división legal y llegó un emplazador ese mismo día y lo sacaron a medida cautelar. Bueno, yo definitivamente... Magali Rosario se llama ella. Sí, bueno, lo que pasa es que, sobre pretexto de que estamos tomando medidas cautelares, le estás dando paso a cualquier calumnia, ¿verdad? Y si tú no tienes los mecanismos dentro del propio proceso para adjudicar a la brevedad posible si tiene fundamento o no la querella, pues entonces estás penalizando a tu clase trabajadora sin tener razones suficientes para apartarlo de sus funciones. Está un poco extraño esto. Yo obviamente tengo la responsabilidad de darle seguimiento a esta conversación. En el caso tuyo, Gerardo Ferrao, tú me has dado el lado de los maestros, ¿verdad? Yo, como cuestión de hecho, traté de conseguir al secretario de Educación, que es abogado, y yo como abogada te tengo que decir que esto que tú has compartido es alarmante. Totalmente. Y hay que atenderlo, y es bien peligroso porque se puede utilizar para represalias injustas y persecución contra personas, pues porque no me caen bien o porque no militan en mi partido, por las razones ya tú has contestado, ¿verdad? Mayra, no es que se pueden presentar, que se prestan. Aquí hay maestros y maestras sufriendo a través de todas las regiones de la isla, la región de Cagua, de Bayamón, yo invito a de Mayagüez. Todos esos maestros que se sientan aludidos con este problema, que se comuniquen conmigo. ¿A dónde se pueden comunicar? Bueno, se pueden comunicar en WKQ 580, que llamen a Raúl Antonio, y me pueden escribir a mi número celular, que lo tiene el pueblo de Puerto Rico, 787-645-7212. 645-7212, para que me digan y me traigan casos concretos, aparte del tuyo, Gerardo, porque si esto está ocurriendo, esto hay que frenarlo ya. Eso, okay. Yo opino lo mismo. Así que es bien peligroso, me parece que atenta contra todo el debido proceso de ley al que tiene derecho una persona, y máximo cuando se pone en riesgo su reputación y su buen nombre. Sí, eso es lo más triste de todo esto. Se están destruyendo familias sin un debido proceso de ley. No, y esto se afecta a la familia del cautelar, y de equidad. la salud emocional de las personas y de las familias de esas personas que sufren lo que les ocurre. Entonces, algunas organizaciones escolares confían en ese proceso administrativo. Entonces, el problema del proceso administrativo, que usted es abogada de muchos veteranas, sabe que el tribunal no coge esos casos hasta que se vea el procedimiento civil. Se tiene que agotar el remedio administrativo. Entonces se agota el remedio administrativo y entonces la persona dice, bueno, ya ellos tomaron una decisión, pues fue nefasta para mí, pero ahora yo voy a recurrir a los tribunales. Y dice, no, ese no es el proceso, ahora usted va a la comisión apelativa. Muchachos, eso es a dormir el sueño de los justos, pero yo creo que estamos claros en cuál es el problema. Vuelvo y recalco, si el secretario de Educación quiere venir aquí a mi programa a refutar con evidencia lo que ustedes están planteando, con mucho gusto. De seguro el secretario va a decir lo mismo que dice el periódico, que dice no, que hay casos, claro que hay casos, pero no se usa solamente para esos casos, la mayoría se ha acrecentado esta situación por personalismo y por discrimen. Entonces le va a decir no, que hay unos procesos, que hay unas cosas que estamos investigando, entonces pasan 4 años, 5 años, 6 años, 9 años, 12 años en medida cautelar. ¿Qué proceso es ese? ¿Qué proceso? Explícame. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero le voy a estar pendiente, reitero mi interés en darle voz a todos aquellos que no se atrevan a hablar. Pueden comunicarse conmigo o a través de Gerardo, que tiene el número de la producción. Raúl Antonio. ¿Vale? El 399-0488. Ese mismo. Y el suyo el 645-7212. Muchas gracias. Estamos pegados, Gerardo. Muchas gracias, Mayra. Gracias a usted por la confianza y por haber sido tan diáfono en su exposición para que la gente sepa la verdad. ¿Okay? Y muchas gracias por lo que hacen. Cuídense. Buenas tardes, Gerardo. A ustedes. Wow. Gracias. Ese que ustedes acaban de escuchar es un maestro de historia, Raúl Antonio, en la Libre de Música, y lo que nos está contando es bien preocupante. Si esto está pasando a la magnitud que está pasando,
secretario de Educación venga para acá, vamos a hablar de esto. Porque mi partido en Puerto Rico no nos callan. Nos vemos mañana.